Cuida tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. Hola, qué bueno que estés aquí. Me alegra mucho poder estar aquí nuevamente contigo. Te felicito por regalarte este tiempo para cuidar y preservar tu salud. Y, ¿por qué no, tener nuevamente bienestar? Por favor, anótame en el chat de dónde te estás conectando para poder saber a quiénes vamos a saludar. Yo quiero decirte, amigo, que nos visitas por primera vez, quiero decirte que si tú estás cursando con algún reto de salud, si eres esa persona que está tratando de ayudar a un ser querido, si eres esa persona que eres personal de la salud y quieres ayudar más a tus pacientes, quédate aquí con nosotros porque esta información te va a ser de mucha utilidad. El día de hoy quise hablarte de un tema que cambió por completo mi percepción de la terapéutica. Quiero hablarte de lo que muchos colegas llamamos el asesino silencioso, es decir, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo está presente en todas las enfermedades, principalmente en estas enfermedades de las cuales te vamos a hablar ahorita, como diabetes y cáncer. Sin embargo, todas las formas de enfermedad, incluso las enfermedades mentales, cursan con estrés oxidativo. Y qué importante conocer esto porque las consecuencias devastadoras del estrés oxidativo afectan no solamente la salud, sino también están afectando la economía de muchos países y evidentemente de millones de personas alrededor del mundo. Te vamos a hablar del principal donador de cisteína, que es precursor de glutatión y que está siendo parte de estos suplementaciones de vanguardia de los que te vamos a hablar. Y este tema lo quise abordar porque para mí era frustrante como médico internista el atender a un paciente con insuficiencia renal que pues prácticamente lo estaba yo viendo nada más para dializarlo, pero siempre veía yo al paciente decaído, sin energía, deprimido, y no lograba yo bienestar en los pacientes. Y con el tiempo pude impactar no solo en pacientes, sino en mi persona, en mi familia y en mis amigos. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué mis pacientes no evolucionaban como yo quería? Porque no estaba tomando en cuenta este factor tan importante que es el estrés oxidativo. Por eso, ahora para muchos colegas, nuestro proyecto en utilizando este precursor es hacerlos que volteen a ver el estrés oxidativo como parte del tratamiento que vamos a implementar. La aparición de la oxidación celular data desde el momento en que empezamos a tener una atmósfera de oxígeno. La aparición de nuevas especies que utilizan el oxígeno empiezan a sufrir oxidación celular y estrés oxidativo. Como consecuencia, vienen factores de adaptación, los cuales conocemos como antioxidantes. ¿Qué es un antioxidante? No es otra cosa más que otra molécula que le dona un electrón a esas moléculas que quedaron inadaptadas. Y esto provoca una adaptación o algo que conocemos como homeostasis celular. Esto es lo normal. Pero ¿qué pasa en las sociedades occidentalizadas? Bueno, pues resulta de que nosotros nos hemos encargado de oxidar más a nuestro cuerpo con alimentos ricos en hidratos de carbón, ricos en grasas, la utilización de pesticidas, la utilización de pantallas, de mayores radiaciones electromagnéticas, el tabaco y otros cancerígenos. Todo esto son agresores que nosotros le hemos agregado a nuestro cuerpo, que de por sí ya estaba de alguna manera dañado. Y estamos como que acostumbrados a ver esto que ves del lado derecho. Vemos únicamente flacidez muscular,
pero no nos damos cuenta que ahí está actuando de forma exagerada un proceso de oxidación celular, envejecimiento celular, muerte mitocondrial, menor producción de energía a nivel celular, un acortamiento progresivo de unas pequeñas estructuras que se llaman telómeros y que provocan errores genéticos y mayor envejecimiento. Todo esto macroscópicamente lo vemos como flacidez muscular. Y te pongo solamente este ejemplo que se llama sarcopenia. ¿Por qué te lo menciono? Porque así como ves ese músculo, vas a ver el músculo cardíaco en las personas. ¿Qué representa esto? Insuficiencia cardíaca, una disfunción de la persona en su día a día y un mayor riesgo de muerte temprana. Estas son las consecuencias de un estrés oxidativo al que no le hacemos caso. Si los médicos no le hacemos caso, te podrás imaginar qué pasará con las personas que llevamos el día a día normal. Y aquí te muestro cómo de alguna manera el hecho de que tengamos agresores externos como el tabaco y las radiaciones de las que ya te hablaba, o los alimentos de mala calidad o procesados de una forma inadecuada, son factores externos que aumentan la oxidación celular. Cuando estamos en equilibrio, vamos a estar como se muestra ahí en el área verde de la gráfica, que es el equilibrio, la homeostasis de la oxidación celular. Pero ¿qué pasa conforme nosotros agredimos más y más y más a nuestro cuerpo? Acabamos con esa capacidad de las mitocondrias de poder contrarrestar la oxidación celular y sobreviene todo lo que ves en la parte baja de la imagen, que es propiamente envejecimiento, enfermedad y muerte. Todo esto que se ve acelerado por enfermedades infecciosas, micóticas, es decir, por hongos, infecciones bacterianas, infecciones virales, y que como consecuencia nos llevan a la devastación orgánica. Todas las estructuras de nuestro cuerpo, todas, van a sufrir del estrés oxidativo. Sistema nervioso, respiratorio, aparato cardiovascular, digestivo, genitourinario, todos pueden experimentar ese mal funcionamiento celular debido al estrés oxidativo. Las manifestaciones, ya sabemos que puede haber a nivel pulmonar asma bronquial, a nivel de los ojos catarata ocular, glaucoma, a nivel cardíaco insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, a nivel pancreático diabetes mellitus, a nivel muscular la sarcopenia mencionada, etcétera. Muchísimas enfermedades que no son otra cosa más que consecuencia de baja nivel de antioxidantes y por ende los estragos de la oxidación celular. Hablando ya específicamente de la diabetes como ese mal aprovechamiento de los niveles de glucosa debido a una carencia de insulina o a una resistencia a la insulina, ¿qué hay detrás de todo eso? Estrés oxidativo. Estrés oxidativo que va a afectar diferentes estructuras corporales debido a eso que ves en pantalla, niveles elevados de glucosa, y lo peor de todo, que este también es un asesino silencioso. La diabetes es una enfermedad que prácticamente en el 30% de los enfermos sí te llega a dar un síntoma, principalmente sed, pérdida de peso, pero el resto no tienen síntomas. Y esto es lo que lleva a un mayor, o a que cuando la persona se presenta con nosotros ya tiene complicaciones tardías y ya tiene pérdida de peso, ya tiene una situación importante de daño a nivel proteico y a nivel enzimático. Esto es realmente algo que me llama mucho la atención. Hablamos de la diabetes como tercera o segunda causa de muerte a nivel nacional y a nivel de muchos países. Sin embargo, yo te puedo decir que la mayor parte de personas que mueren a causa de síndromes coronarios, es decir, de infarto, de arritmias cardíacas mortales, o en el caso de COVID, en esa dato de 2021, realmente muchos de esos pacientes tenían diabetes. Entonces es un poquito cuestionable qué tanto la diabetes es segundo o tercer lugar. Realmente la diabetes está presente
en cáncer, en COVID, en enfermedad coronaria, en enfermedades autoinmunes, en muchas enfermedades como causa directa de muerte. Y algo que es bien importante, todas las complicaciones tardías asociadas a diabetes, como la neuropatía a nivel visceral, a nivel de las manos, de las extremidades, las lesiones oculares, que se llama oftalmopatía diabética, la enfermedad cardiovascular a causa de diabetes, la insuficiencia renal, todos esos ataques multisistémicos se pudieran prevenir si volteáramos a ver el estrés oxidativo. Y bueno, finalmente empieza a pasar esto que ves aquí, como la obstrucción progresiva de las arterias debido al estrés oxidativo en el endotelio de las arterias empieza a provocar obstrucción progresiva hasta llegar a muerte de pequeñas estructuras como podría ser un dedo o una úlcera necrótica hasta una extremidad completa. Y esto definitivamente pues es algo que no es nada agradable tener un familiar que tiene amputación de extremidades, porque ya lo tienes que cargar, en el hospital hay que cargarlo, hay que llevarlo al baño, y tanto es triste para ti como muchísimo más triste para él. Es más, yo te puedo decir como médico, para nosotros es triste ver a estos pacientes y son situaciones que podemos controlar, sin embargo, no le hacemos tanto caso a cómo prevenirlo. ¿Y qué decir de la oftalmopatía diabética? Catarata, glaucoma, retinopatía, alteraciones que empezaron con una visión borrosa, porque la glucosa estaba en 400 y solamente era visión borrosa que se iba a corregir al bajar la glucosa. Pero las personas no se dan cuenta de lo que está pasando a nivel celular, que es el estrés oxidativo. Insisto mucho en este concepto del estrés oxidativo. Ahora imagínate lo que representa ya tener, por ejemplo, esta complicación. Para mí la insuficiencia renal es la peor de todas las complicaciones del diabético. ¿Por qué? Porque él, en este momento de su vida ya tiene la afección en ojos, ya tiene la neuropatía, y ya tiene a lo mejor hasta una o dos amputaciones. ¿Qué le pasa a la persona? Pues vive en amargura, vive en dolor, vive deprimido, vive enojado con todo mundo. ¿Por qué? Porque esta forma de vida no es nada agradable. ¿En qué terminan ellos? En el diálisis, en hemodiálisis, y si están en hemodiálisis también ya se les tapó una arteria, y hay que cambiarles el catéter y hay que operarlos para ponerles un catéter que dure más. Son historias de verdad terribles y esto lleva no solamente a colapso de la persona, colapso familiar y colapso de la economía de un país que está manteniendo sistemas de salud muy caros para dializar a estos pacientes. Es un panorama muy catastrófico y todo tiene que ver con ese pequeño dato que es la oxidación y el estrés oxidativo del cual les he venido hablando. Definitivamente, los médicos tenemos que empezar a voltear no solamente a los tratamientos de insulina y de sus homólogos o de los tratamientos orales, sino también de la suplementación adecuada para contrarrestar el estrés oxidativo. Ahora, hablando de cáncer, que es la otra enfermedad de la que les menciono, es hablar de una conjunción de factores externos como los hidrocarburos, los pesticidas, el DDT, los alimentos los animales que son alimentados con estrógenos para un crecimiento más rápido, el uso de tabaco y de otras drogas, el uso de pantallas sin una protección adecuada y sin una suplementación hacen que la programación genética que ya traemos se active. Incluso te puedo decir que hasta las emociones negativas son otro factor que está presente. Y no volteamos a ver la oxidación celular, no volteamos a ver la prevención, no nos preocupa hasta que no somos parte del problema, que es un cáncer. Es eso, todos esos factores más una programación genética que llevan a esa célula mutágena a de pronto escaparse al sistema inmunológico y tener ahora un gran tumor que empieza a gestarse
sin generar dolor. Escúchalo, sin generar dolor. Mientras el tumor mida menos de medio centímetro, no nos vamos a dar cuenta de que está presente. Ahora, hablando de los tipos de cáncer, realmente te puedo decir que desde el punto de vista de cómo lo vemos al microscopio, es bien importante el tipo de célula y la estirpe celular. ¿Por qué? Porque hay algunos que son muy agresivos. Te presento aquí algunos de los más agresivos. Puse los carcinomas por frecuencia. Sin embargo, los sarcomas, los liposarcomas son altamente malignos y acaban muy rápido con la vida y la existencia de las personas. También tenemos las enfermedades que atañen principalmente a los niños, como las leucemias, los linfomas de la edad madura, los mielomas, los melanomas que no tienen una edad de presentación, pero que son muy agresivos. Y bueno, cuando ya vemos esto, por ejemplo, cuando ya vemos los tumores que se presentan en un tejido en específico y vemos esto que ves ahí en la tomografía, un tumor que está desplazando las estructuras del cerebro del otro lado y que ya causó un dolor importantísimo de cabeza, pero también empieza a dar alteraciones a nivel de la movilidad, de la sensibilidad, del pensamiento. Wow, esto ya prácticamente lleva a un paciente a estados incurables. Y estas imágenes, por ejemplo, este paciente con metástasis a nivel hepático, que cuando se presentan, pues ya prácticamente al médico tradicional, al oncólogo tradicional, le dice al paciente, pues vete a despedir de la familia, no tengo alternativa para ti. O por ejemplo, que se puede identificar en una simple placa de tórax, como se ve ahí, y que cuando pues, el paciente ya llega a estos niveles y tenemos la pieza del pulmón que estaba afectada, vemos cómo prácticamente ya no había pulmón. Todo esto, amigos, es algo que puede diagnosticarse en forma oportuna, pero sobre todo puede ser evitable, puede ser prevenible. Esta es algo que es verdaderamente dramático, esa asociación entre edad y género. A mayor edad, ambos géneros empiezan a incrementar las tasas de incidencia de cáncer, pero ¿qué crees? Después de los 65 años y hasta los 80, el hombre llega a presentar hasta 3 veces más incidencia de cáncer y mortalidad por cáncer que los hombres. Eso es un dato más a favor de las mujeres. Y bueno, a mí esto me impacta mucho, amigos, el hecho de que una mujer se presente así, con esta lesión tan importante, una lesión extensa, necrótica, úlceras, ve la carita de la señora, una enfermedad en la que hay gran actividad de las células tumorales y esto presenta mucho estrés oxidativo, pero también la muerte celular va acompañada ahí de un estrés oxidativo. La infección que ves también está acompañada de estrés oxidativo. Y bueno, algo parecido a lo que analizábamos en diabetes, el médico ya tiene que voltear a ver no solo la quimio, no solo la radioterapia o la cirugía, sino también el manejar el estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque la quimioterapia y la radioterapia también aumentan el estrés oxidativo en los pacientes. Y además, no nos damos cuenta, pero el estrés oxidativo también merma el sistema inmunológico de los pacientes. Algo que empieza a ser emocionante para mí como médico compartirlo, pero también algo que nos da una luz en medio de todo esto, es el saber que voltear a lo básico, que es la nutrición, elevar los niveles de glutatión, de lo cual habla este artículo, nos puede ayudar a que las personas respondan mejor a la quimioterapia, mejor a la radioterapia y que la toleren más. ¿Y por qué no? En los que no tenemos cáncer o no sabemos que tenemos cáncer,
podamos prevenir esta enfermedad a través de lo básico, que es la nutrición. Y de lo que te vengo a hablar es de esto. Te quiero hablar de glutatión. Glutatión es una molécula única, una molécula que participa en aspectos fundamentales del equilibrio celular. Su papel central es la defensa contra eso que estamos hablando, que es el estrés oxidativo. Es una molécula formada por 3 aminoácidos. Es una molécula que por pequeña que sea, tiene efectos increíbles en el cuerpo y que está presente en todas las células. 37 billones de nuestras células, todas dependen de glutatión para su equilibrio. Y es por eso que yo le llamo a glutatión la molécula del equilibrio y de la supervivencia celular. Esta molécula se investiga desde 1888. Fue descubierta en Francia por el doctor Filhey y después, muchos años después, en 1921, el químico Hopkins le pone el nombrecito de glutatión, pero él piensa que está formado únicamente por dos aminoácidos, la cisteína y el ácido glutámico. Sin embargo, hasta 1935 ya se determina que es una estructura de 3 aminoácidos. Pero para 1980 y los años posteriores, el grupo del doctor Gustavo Bonus en Canadá empiezan a investigar con mucho detalle las funciones de glutatión y se empieza a ver más y más conocimientos acerca de cómo beneficia en las enfermedades. Y esta es la molécula de la que te hablo. El glutatión presente en todos los órganos, en todos los tejidos y obviamente en todas las células, se forma principalmente a nivel de hígado. Y es el hígado, el ojo y el eritrocito las células que más abundante cantidad de glutatión manejan. Es considerada esta molécula como el maestro de todos los antioxidantes conocidos. Y tiene 3 formas principales. La que ves arriba es el glutatión activo, es el que está todo el tiempo teniendo ese efecto antioxidante, compartiendo electrones, y después la segunda que ves en medio es el glutatión reducido. Esta fórmula de glutatión es la que está fuera de las células, ya salió de la célula porque ya hizo su efecto su efecto benéfico dentro de la célula y es expulsado para volver a reciclarse como glutatión. Es una molécula en verdad maravillosa. La producción de glutatión se hace dentro de las células a partir de los aminoácidos que ya te mencioné y obedece a señales químicas como los niveles elevados de peróxido de hidrógeno y de otras sustancias tóxicas para la célula que avisan que necesitamos de esos 3 aminoácidos para formar glutatión. ¿Pero qué crees? Que normalmente cuando nos empezamos a acabar el glutatión después de los 25 años, cuando empiezan a declinar los niveles de glutatión, ya no hay suficiente cisteína y nosotros dejamos de producir la sustancia, aun cuando esté la señal química, aun cuando esté el ácido glutámico y la glicina, aún así dejamos de formar el glutatión. Y bueno, ¿dónde se produce la producción? Dentro de las células. Principalmente las estructuras de la célula que más utilizan glutatión es esa pequeña estructura que se ven ahí como pequeñas habichuelas y que se llaman mitocondrias. Son las más pequeñas dentro de las células, pero son las más activas para poder equilibrar los estados de óxido de reducción y para poder equilibrar también los niveles de oxidación celular. Es decir, mantener el pH de las células óptimo para que las enzimas funcionen bien depende tanto de la mitocondria como de los niveles de glutatión. Y bueno, aquí definitivamente es importante. Lo que te muestro, si quieres, puede ser muy pesado, trato de hacerlo resumido, pero es importante que sepas que de lo que te estoy hablando tiene explicación científica. Aquí te hablo
de cómo se forma y cómo se transporta el glutatión dentro de las células. Las siguientes diapositivas hablan de eso. Número 1, no puede entrar glutatión formado a ninguna célula. Si por ahí te quieren dar cápsulas de glutatión o te quieren dar algo, tú dile, no, eso no es cierto, porque para que entre glutatión a mis células necesito a los 3 precursores, a la cisteína, a la glicina y el ácido glutámico, y cada una de ellas tiene un transportador, una proteína que lo mete. No existe una proteína que meta glutatión como tal adentro de la célula, que no te engañen. Eso es muy importante para poder entender cómo nosotros vamos a mejorar si tomamos una suplementación adecuada. Y esta pequeña imagen que te muestro es la forma como se destruye, cómo se degrada el glutatión hasta obtener nuevamente cisteína y glicina para poder volver a formar glutatión. Aquí te hablo de cómo, eso es bien importante, esta diapositiva, de cómo ya dentro de la célula la partícula completa de glutatión sí tiene un transportador hacia afuera, es decir, el glutatión que se une a otro glutatión y que ya hizo su función, sale como tal por una proteína activa que lo va a llevar afuera de la célula para volver a formar glutatión, pero no hay quien lo meta. Y otro aspecto de esta diapositiva es que esas pequeñas 3 estructuras que ves arriba, en colores rojo, morado y amarillo, son proteínas que se encargan de mover el glutatión hacia afuera, y las que están en medio son las que se encargan de meter la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Esta me encanta porque son esto explica por qué glutatión es tan importante para poder mejorar nuestra salud. Número 1, aumenta la capacidad del hígado de eliminar los genobióticos. ¿Qué son los genobióticos? El alcohol, el tabaco, los pesticidas, los medicamentos, todo lo que le metemos al cuerpo que no pertenece, se llaman genobióticos. ¿Qué es lo que hace el glutatión? Convierte esa molécula en ácido mercaptúrico y en N-acetilcisteína y se elimina. Fíjate bien, N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína no es un precursor natural de formación de glutatión. También te lo digo porque por ahí están tratando de darnos la N-acetilcisteína como la primera forma de obtener glutatión, y eso tampoco es cierto. Aquí se explica en la diapositiva. También nos ayuda a estabilizar el pH de las células. ¿Para qué sirve el pH? Para que las enzimas trabajen bien. ¿Para qué sirve una enzima? Para que todos los transportes, todas las funciones de las células se lleven a cabo de una forma óptima. ¿Qué otra cosa? La regulación del crecimiento y la reproducción de nuevas células depende de glutatión. A nivel del núcleo celular se llevan a cabo procesos de reparación de ADN y procesos de formación de proteínas que dan origen a nuevas células. Te hablaba hace ratito de los telómeros. Los telómeros son parte de esa formación de nuevas células que se forman como consecuencia de la muerte celular que experimentamos a diario. ¿Y qué decir del sistema inmunológico? Cómo la actividad enzimática del sistema inmune se ve favorecida, y con esto mejora la función de células B, de linfocitos B, de linfocitos T y del sistema de complemento. Es realmente el glutatión una molécula extraordinaria. Esta ya vamos a dejar un poquito la bioquímica para que no te canses. Y bueno, esta me encanta porque habla de que la mayor cantidad de producción de glutatión se lleva a cabo en el hígado. ¿Quiénes ocupan más glutatión? Las mitocondrias. ¿Por qué? Porque es ahí en donde se lleva a cabo la reparación del daño, es decir, de moléculas como el peróxido de hidrógeno. Se forma agua, se forma oxígeno, que se vuelven a utilizar de forma natural y se eliminan las sustancias tóxicas.
Y esta diapositiva quise presentártela porque en la primera vas a ver a la persona sana que no bebe alcohol, no fuma, hace ejercicio, no se ha enfermado y más o menos esa es la curva normal de declinación de glutatión. Ve cómo a partir de los 25 años empieza a disminuir ya casi a un 80%. La siguiente es una persona sana que se está suplementando con cisteína para elevar el glutatión y ve qué hermosa gráfica. Cómo la persona, a pesar de llegar a los 80 años, mantiene un nivel muy adecuado para la edad de glutatión. Pero las que siguen son el enfermo que no se suplementa, ve cómo caen los niveles de glutatión prácticamente al 50% desde los 20 años. ¿Qué le pudo haber pasado a esa persona? A lo mejor tenía una alergia crónica, a lo mejor tenía un asma bronquial, a lo mejor tuvo leucemia, se enfermaba seguido de diarreas y de infecciones respiratorias, y esas son las consecuencias. Pero la siguiente es, ¿qué le pasa a una persona como la que te mencioné, pero que se suplementa? Ve cómo alcanza niveles óptimos para la condición de enfermedad y de la edad, de niveles óptimos de glutatión. Aquí te muestro la importancia de estar suplementado desde temprana edad. ¿Y por qué suplementación? ¿Por qué hablar de suplementación? Porque los alimentos que ves ahí son los que son más ricos en cisteína, pero tendríamos que comerlos crudos y en grandes cantidades. Las consecuencias para la salud de comer clara cruda o brócoli crudo sin cocer, pues serían enfermedades infecciosas. Las consecuencias de tomar leche bronca, tuberculosis intestinal, de manera que no son la mejor opción para suplementarnos. Tomar glutatión en cápsulas, ya te lo mencioné, no es la mejor forma. ¿Por qué? Porque se destruye dentro del intestino y número dos, estás prácticamente dándole algo que no va a entrar a la célula. Entonces, ¿qué hago? No puedo tomar cápsulas, no puedo comer leche bronca, ¿qué hago? Bueno, te muestro y te quiero hablar del nutriente que para mí cambió por completo mi vida como profesional de la salud. Estas son las tres formas de elevar el glutatión. El primero, que se llama Inmunocal Sport, que ayuda también a mejorar la circulación y ayuda a los deportistas a un mayor rendimiento físico porque contiene un precursor del óxido nítrico. El segundo también eleva el glutatión, se llama Inmunocal Platinum, y este tiene una proteína que tiene muy especializada que ayuda a controlar la inflamación y el dolor en los pacientes. Ya te imaginarás el beneficio en una persona con cáncer. O el tercero, que aparte de elevar el glutatión, también tiene una sustancia que se llama ácido neuranímico que ayuda a la plasticidad cerebral. Los otros dos que te muestro ahí son muy importantes porque a nivel del núcleo celular elevan los niveles del factor NRF2. ¿Y qué es lo que hace esta proteína o este gen? Da origen a enzimas y a proteínas sin error genético. ¿Quiénes sufren de error genético? Los que más tasa de reproducción celular están teniendo. ¿Quiénes? Diabéticos, personas con enfermedades infecciosas graves, personas con trauma, personas con cirugía, etcétera, que tienen una tasa de replicación celular muy alta. Tenemos que darles el beneficio de tomar este tipo de suplementación. Y bueno, hablando específicamente de cáncer y de otras enfermedades, ¿qué beneficios tendrá el suplementarnos con Inmunocal? Número uno, sabemos que es el mejor antioxidante conocido. También aumenta la producción de energía y a su vez, en los pacientes con cáncer, las células tumorales que tienen niveles elevados de glutatión experimentan un fenómeno conocido como ferroptosis. ¿Qué es esto? Empiezan a devorar el hierro que está afuera de la célula y las células tumorales empiezan a morir. Y el otro fenómeno se llama autofagia o autofagocitosis. Cuando las células tumorales tienen niveles elevados de glutatión, empiezan a devorarse unas con otras. Y eso ayuda mucho a la quimioterapia que le están dando al paciente o a la radioterapia. Y además,
como al ser un antioxidante, también ayuda a tolerar mejor esos tratamientos convencionales. ¿Qué propiedades tiene o qué componentes tiene el inmunocal? El inmunocal azul tiene principalmente cisteína, tiene ácido ciálico y tiene proteínas y algunos minerales. Las proteínas que tiene son la lactoproteína, la lactoalbúmina, que son proteínas de un alto valor biológico, superior al de la leche, superior al de la carne, y que además le aportan un buen nivel nutricional a las personas. Pero, ¿cuáles son esos componentes principales? La albúmina, la lactoferrina y la alfa-lactoalbúmina. El Inmunocal Platinum se diferencia únicamente en que tiene creatina y esa ayuda mucho a reparar tendones, ligamentos, músculo, y también tiene una proteína especializada que ayuda a la producción de citocinas, disminuye y regula la producción de citocinas. Un ejemplo práctico de todo esto precisamente es el cáncer y otro es el COVID. La gente que moría a causa de COVID moría por la descarga intensa de citocinas de nuestro cuerpo, específicamente la interleucina 6. ¿Qué es lo que hace Inmunocal Platinum? Regula la producción de esa interleucina y disminuye la mortalidad, la inflamación y el dolor. Y algo que me encanta es que también tiene otros minerales como el calcio, el magnesio y además son productos, todos los productos que tenemos de Inmunocal y de Inmunotech son productos que son libres de grasa, libres de azúcares, fíjate qué importante, libres de gluten y de lactosa. Y además son productos kosher, son productos de máxima pureza, de máxima calidad, recomendados para el consumo diario en humanos. Son combinables, eso también te va a gustar mucho, lo puedes combinar perfectamente bien con tu tratamiento alópata, ya sea que tú lo estés recetando o que tú lo estés recibiendo, es también combinable con tratamiento homeopático, con tratamientos naturistas y con quimio y radioterapia. No tienes que suspenderle nada, recuerda que solamente estamos dando un suplemento precursor de glutatión. ¿Cómo lo utilizamos? La forma de utilizarlo es verdaderamente sencilla. Aquí no hay sobredosis. Simplemente si quieres prevenir, tómate 1 o 2 sobres. Si se trata de una enfermedad moderada como diabetes, empieza con 4 sobres diarios. Puedes combinar Inmunocal Platinum con MX. Y si es una enfermedad grave como COVID, hasta 6 sobres diarios. Yo lo utilicé en mis pacientes hasta 15 días, 6 sobres diarios. Y una vez que obtenía la mejoría, junto con su tratamiento de base, le bajaba yo las dosis a los pacientes. Lo mismo pasa en cáncer, usas dosis altas para que las células rápido se saturen de glutatión y después podemos bajar la dosis. Y aquí te quiero mostrar un poquito la diferencia entre un medicamento y un suplemento. Un medicamento, por ejemplo, Naproxen y otros, son elaborados para curar o para controlar enfermedades. Es decir, tienen un uso específico. Por ejemplo, Naproxen, antiinflamatorio y control de la temperatura. Tiene una pequeña dificultad, que no son inocuos. Tienen sus efectos a nivel renal, por ejemplo, o a nivel gastrointestinal con la formación de úlceras. ¿Qué los diferencia de un suplemento? Los suplementos, como los suplementos de cisteína que incrementan el glutatión, son inocuos y lo que hacen es darle a nuestro cuerpo los elementos que necesita para la autorreparación. Fíjate qué importante, autorreparación. Y esto nos lleva a ese nivel de bienestar y de salud que estamos buscando. Aquí nada más te muestro rápidamente algunos artículos que son solo algunos de los que he utilizado para mis pacientes. Por ejemplo, en hemodiálisis, la importancia de elevar los niveles de glutatión por las altas demandas que tienen estos pacientes de glutatión. En las personas con COVID, este artículo habla del factor protector de glutatión
en la enfermedad por COVID, y este segundo habla acerca de cómo el glutatión es evidente que la deficiencia de glutatión es la responsable de las complicaciones devastadoras a nivel pulmonar, las trombosis, las complicaciones a nivel del lecho pulmonar que aumentaban o disminuían, la capacidad de oxigenación. Todas estas complicaciones se deben a deficiencia de glutatión. Habla acerca del papel importante de glutatión en el control de la oxidación celular, en asma bronquial, en EPOC, en enfermedades ambientales a nivel pulmonar, en la hipertensión pulmonar, etc. Y habla del papel de glutatión en la prevención de enfermedades en humanos. Otro habla de lo que estábamos mencionando, de cómo los niveles elevados de glutatión potencian el efecto citotóxico de las drogas en contra de cáncer. Y finalmente, tómale foto a esto para que puedas buscar información precisa de Inmunocal en la salud. Y es mi querido maestro de muchos de nosotros en Inmunotech. Él es el director de investigación de Inmunotech a nivel internacional, y él hizo este libro que está diseñado para nosotros, los profesionales de la salud, pero también para ti que estás en la búsqueda de algo diferente, algo que te mejore tu salud, ya sea en prevención o en la enfermedad que tengas presente. Más de 160 enfermedades descritas ahí con un lenguaje sencillo que te permite entender cómo te ayudaría a elevar los niveles de glutatión en las enfermedades. Y bueno, con esto me despido. Te doy las gracias por este tiempo que le dedicaste a esta charla. Llévate esa información, ponte en contacto con la persona que te invitó o con un médico que esté manejando Inmunocal y cambia tu salud. Hasta luego. Si deseas transformar tu vida, experimentar la mejor salud que jamás hayas sentido, mejorar tu situación financiera e incluso ayudar a otros a lograr objetivos como estos, presta mucha atención a lo que sigue en esta historia. Como una de las empresas más emocionantes del planeta, Inmunotech está incursionando en una expansión internacional agresiva y está buscando mensajeros para continuar este movimiento de bienestar en todo el mundo. Debes saber de antemano que esta oportunidad está diseñada pensando en las personas ocupadas. Inmunotech es el negocio a tiempo parcial o secundario perfecto para trabajar desde una habitación libre o tu comedor, y te ofrece horarios flexibles, un trabajo significativo y la oportunidad de ayudar a los demás mientras te ayudas a ti mismo. Si te gusta viajar, tendrás la oportunidad de ganar viajes de incentivo y asistir a eventos en lugares exóticos. Lo mejor de todo es que no hay límites a tu potencial y podrás lograr el éxito ayudando a otras personas a alcanzarlo también. Y si realmente te tomas en serio el éxito, puedes hacer una carrera gratificante para ti como lo han hecho muchos otros. Mira cómo podrías beneficiarte de sus innovadores productos de bienestar y su generoso plan de compensación para crear tu propio negocio con un gratificante estilo de vida. Desde una perspectiva puramente empresarial, piensa en las ventajas del mercado de las que puedes beneficiarte si actúas ahora. Inmunotech fue el primero en el mercado con un adelanto en el bienestar creador de una nueva categoría. La historia es fácil de contar y la gente la entiende de inmediato. Puedes demostrar más de 45 años de investigación que respaldan nuestros desarrollos, incluidas 78 patentes y más de 80 estudios de investigación. Los resultados del producto son asombrosos, con más de 450 millones de porciones de Inmunocal vendidas y contando. Puedes mostrar testimonios entusiastas y asombrosos de atletas olímpicos y otros atletas de élite. Inmunocal ha sido incluido en el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas PDR y el Compendio de Especialidades Farmacéuticas CPS durante 25 años. Tendrás un estelar grupo de experimentados líderes para apoyarte. Nadie más puede ofrecer el protocolo de fortalecimiento inmunológico de Inmunotech. Y ahora,
Este movimiento está dando la vuelta al mundo. Cuando tengas la suerte de encontrar una empresa como esta, ubícate en ella y sé parte de la razón de su crecimiento. Te sorprenderá lo lucrativo y gratificante que puede ser para ti. Quizás nunca hayas tenido la oportunidad de participar en una etapa tan oportuna del desarrollo de una empresa con un riesgo tan mínimo. Ahora la tienes. Y esta vez, es tu turno.